Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Mecánica Industrial. Yo soy Andrés García. Bienvenidos a nuestra segunda transmisión en vivo y nuestra primera clase en vivo. En este caso vamos a hacer una clase en vivo relacionada al tema que ha ganado en 2 votaciones consecutivamente en unas encuestas que hemos hecho en nuestra pestaña de comunidad. Bien, en la primera encuesta pusimos varios temas, entre ellos la ley de Watt y la ley de Ohm, la cual ganó con un 45% de los votos. Sin embargo, después de nuestra primera transmisión en vivo, se hizo una segunda encuesta. Esta tuvo un 38% de votos, superando los otros temas. Por ende, hoy, 2 de mayo, el primer domingo del mes, se va a realizar esta transmisión en vivo dando la clase de la ley de Ohm y la ley de Watt. La verdad es que vamos a aprovechar este espacio para que ustedes escriban en los comentarios de este video qué inquietudes tienen, que nosotros tenemos a una persona que nos está asistiendo y me va a leer los comentarios, ¿correcto? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden ir escribiendo, que tengo una persona que me va a leer los comentarios. Recuerden que Mecánica Industrial es un canal que nace en Colombia, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y está abierto a toda Colombia y a todos los países del habla español para que aprendan mecánica industrial de una manera fácil, rápida y gratuita. Bien, entonces comencemos. Nosotros vamos a hablar sobre la ley de Watt y la ley de Ohm en esta transmisión en vivo. Vamos a comenzar con la ley de Watt. Bien, la ley de Watt obedece a la cantidad o a una porción de energía consumida en un circuito en un cierto tiempo. Es decir, que vamos a emplear la siguiente fórmula hablando de la ley de Watt. Para esto vamos a emplear un triángulo que nos va a facilitar formular todas las ecuaciones respectivas. Entonces, en el triángulo tenemos potencia, voltaje e intensidad. ¿Listo? ¿Qué es la potencia? La potencia es lo que les estaba explicando. La fracción, el espacio de tiempo en el que se consume energía eléctrica. ¿Correcto? En un circuito. Y la ley de Ohm, es decir, la ley de Ohm lo que nos va a permitir es relacionar y diferenciar entre la resistencia, el amperaje y el voltaje o la tensión, empleando también este otro triángulo de fórmulas, el cual tiene en la parte de arriba el voltaje, en la parte de abajo la resistencia y en la parte derecha la intensidad. Entonces, ¿qué es esta V que aparece en la parte de arriba y en la parte de abajo a la izquierda? ¿Qué es la P? ¿Qué es la R? ¿Y qué es esta I? Que también aparece en estas dos fórmulas. Bien, la V es el símbolo de los voltios, del voltaje o de la tensión, que es su magnitud eléctrica. La P es la potencia. En las fórmulas vamos a utilizar la P, pero esto es igual a potencia o a vatios. Esta es la famosa W, los vatios y los kilovatios, que es lo que nos cuentan en el contador de la energía eléctrica de nuestros domicilios y de nuestras empresas. La R es resistencia
Y la I es intensidad, la intensidad de la corriente, de la energía eléctrica. Intensidad o corriente, o también conocido como amperaje o amperios. ¿Qué se simboliza con la A? La resistencia se simboliza con la letra omega, que es como una herradura, y significa ohmios. Y la tensión o el voltaje, pues ya sabemos que es con la V, que se simboliza que es igual a voltios. Listo, entonces empecemos a despejar las fórmulas con la ley de Watt y luego pasamos a la ley de Ohm. Decíamos que la fórmula de la ley de Watt la vamos a emplear en un triángulo. Ya les explicaré por qué. Entonces decíamos que teníamos la P, los voltios, la intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En un circuito nosotros siempre vamos a tener la potencia en vatios de nuestro equipo, la tensión en voltaje que consume nuestro equipo y también la intensidad en amperios, que es la carga de corriente eléctrica que opera nuestro equipo. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros contamos con estas dos variables, pero necesitamos hallar esta tercera, pues emplea lo siguiente. Para hallar potencia es necesario multiplicar de frente voltios por intensidad. Entonces, potencia es igual a voltios por intensidad. ¿Sí? Si lo que necesitamos hallar es voltios, entonces, ¿qué nos dice este triángulo? Que lo de arriba se divide por lo de abajo. ¿Qué quiere decir? Que voltaje es igual a potencia dividido en intensidad. Pero si lo que necesitamos hallar es la intensidad o el amperaje que consume nuestro equipo, entonces sería que intensidad es igual a potencia nuevamente dividido en voltaje. ¿Por qué cambia acá? Pues porque acá tenemos el valor del voltaje, tenemos el valor de la intensidad, más no del voltaje. Por esa misma razón se debe de dividir en la intensidad para hallar el voltaje. Lo mismo pasa aquí abajo. Tenemos el valor del voltaje más no de la intensidad. Tenemos que dividir la potencia en el voltaje para hallar la intensidad. ¿Bien? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, comenten. Comenten, denle me gusta a este video, que con mucho gusto nuestro asistente nos va a leer el comentario para yo poder contestar sus inquietudes. Mientras tanto, proseguimos. Vamos a anotar en esta esquina estas pequeñas fórmulas para hallar potencia, para hallar voltaje y para hallar intensidad. Entonces sabemos que para hallar potencia es voltaje por intensidad. Para hallar voltaje es potencia sobre intensidad. Y para hallar la intensidad es la potencia sobre el voltaje. ¿Bien? Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios. ¿Me hace el favor y me alcanza la calculadora? Bien. Entonces, vamos a establecer primero con motores. Vamos a hablar sobre motores eléctricos que trabajan en una empresa. Bien. Entonces, gracias. Vamos a trabajar un motor eléctrico, ¿sí?, que tiene un voltaje, y trabaja a un voltaje
de 220, obviamente, voltios. Y tiene un consumo eléctrico, es decir, tiene una intensidad de 15 amperios. Bien, entonces, si para poder hallar la potencia de este motor, es decir, qué potencia tiene este motor en vatios, debemos de, lo que nos dice esta fórmula es dividir el voltaje en la intensidad. Entonces ponemos 220 voltios dividido en 15 amperios. Utilizamos siempre una calculadora científica que garanticemos que pues tiene en su sistema una buena codificación y no nos va a dar resultados falsos. Entonces 220 dividido en 15. Y el total nos va a dar como resistencia, como potencia, bueno, acá cometimos un error. Estamos dividiendo y la ecuación dice multiplicar. Debemos de realizar una multiplicación en vez de una división. Entonces serían 220 por 15. Entonces 220 voltios por 15 amperios es igual a una potencia de 3300 vatios. Esta es la potencia con la que contamos en nuestro motor. Esta es la potencia, 3300 vatios. Que si lo referimos a kilovatios, pues simplemente este 3000 ya no sería 3000, sino sería 3. Entonces sería igual a 3.3 kilovatios. Y este es nuestro consumo por hora de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros equipos, todas nuestras máquinas, todos nuestros elementos a los cuales realicemos esta operación nos va a dar el resultado del consumo de la potencia en una hora de trabajo. ¿Bien? Entonces, realicemos otro ejercicio. Relacionémoslo con algo del hogar, con algo que todos nosotros tengamos frecuentemente en nuestro hogar. Entonces, ¿para qué nos serviría esta ley? Resulta que necesitamos saber de qué calibre, o necesitamos saber cuánta corriente, cuánta intensidad trabaja en un circuito, en un equipo, para poder determinar qué cableado necesitamos, ¿sí? Que resista ese amperaje. Entonces, vamos a hablar sobre una lavadora. Bien, resulta que las lavadoras nosotros sabemos que las podemos conectar a un voltaje de 110 voltios. Y ellas tienen un consumo, tienen una potencia, ellas vienen con una potencia, y en este caso vamos a tomar de ejemplo una lavadora que tenga 450 vatios de potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos saber qué conductor nos sirve para llegar allá. Es decir, para saber qué conductor necesitamos primero establecer qué corriente o qué intensidad de corriente va a pasar por este circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como necesitamos la intensidad, que es esta, ahora sí vamos a hacer una división. No como ahorita que me equivoqué y hicimos fue una operación contraria. Entonces dice que la intensidad es igual a la potencia, que son 450 vatios, dividido en el voltaje. Entonces vamos a hacer esta división.
de 450 vatios dividido en 110 voltios. Para un total, entonces nos va a dar de resultado que la intensidad es igual a 4.09 amperios. Entonces, vean para qué nos sirve esto. Teniendo solamente la potencia que nos brinda nuestro catálogo, nuestra ficha técnica de muchos equipos, y el voltaje, podemos determinar qué corriente es la que está circulando en nuestra máquina. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo que la lavadora tiene un consumo eléctrico, una intensidad de corriente de 4.09 amperios, podemos determinar qué conductor o hasta qué máximo de longitud de extensión podemos llegar a este equipo. Y así como este, pues hay muchos más equipos. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que nos ha solido pasar, y es que a veces no sabemos con qué voltaje está trabajando nuestro sistema. Es decir, esta tercera fórmula que aún no la hemos aplicado. Bien. Entonces, ¿con qué voltaje está trabajando nuestro sistema? Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos como duda el voltaje, ¿sí? Entonces, quiere decir que tenemos la potencia y la intensidad. Entonces, digamos que podemos saber qué potencia tiene el equipo. Y nos dicen que el equipo es de 1400 vatios. Entonces, de potencia tenemos 1400 vatios. ¿Bien? Y con nuestra pinza amperométrica podemos determinar que tiene aproximadamente unos 11 amperios. Entonces, la intensidad es igual a 11 amperios. Bien. Entonces, ¿cómo hallamos el voltaje? Acá nos dice que el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad. Despejándolo sería que el voltaje es igual a 1400 vatios dividido en 11 amperios. Para poder determinar cuánto es este resultado, esto sería 1400 vatios de potencia dividido en 11 amperios. Y nos va a dar un total como voltaje de 127 voltios. Entonces, en muchos lugares, en muchos países, como en España, que también nos ven desde España, saludos a todas las personas de España, y de México, que también ahí nos acaban de escribir, saludos a todos los mexicanos, créanme que esto es con mucho cariño. Resulta que en España, para muchos que no sabían de pronto, el voltaje normal de las casas es de 220 voltios. Pero aquí en Colombia, y puede que también en México o en algunos países cercanos, nuestro voltaje es de 110 a 115 voltios. Entonces, viéndolo aquí en Colombia, podemos determinar que si nuestro equipo tiene esta potencia y este amperaje y está marcando este voltaje, puede que la tensión en el lugar de trabajo esté algo elevada y por eso nos esté marcando estos valores diferentes. Bien, sigamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de qué fue lo que vimos. Vimos que la ley de Watt nos permite calcular la potencia de consumo eléctrico en un circuito eléctrico cerrado. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es esa gran cantidad de energía que se consume en una fracción de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué unidad de medida lo podemos ver?
lo podemos ver en vatios. Y generalmente, ¿cuál es esa fracción de tiempo? Esa fracción de tiempo es horas. Entonces siempre va a ser consumo de vatios hora. En caso de que pasen 1000, 2000, 5000, 10000, pues ya sería más bien implementarlo en kilovatios hora. En kilovatios hora. ¿Listo? Entonces, por ahora, esta es la ley de Watt. ¿Hay preguntas? ¿Ningún tipo de preguntas? Bien. De todas formas, quiero enviar saludos a todos los que nos están viendo desde los diferentes puntos del país de Colombia, de México, Guatemala, Salvador, Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, España, Costa Rica, y si se me escapa alguno, le pido que me disculpe, pero un saludo fraternal a todos ustedes. Bien, ahora vamos a profundizar sobre la ley de Watt, de Ohm, perdón. Estamos hablando de la ley de Watt y vamos a pasar a la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohm se puede expresar también con un triángulo, como lo vimos al principio de este video. Y es de la siguiente forma. También es un triángulo con 3 divisiones, pero pues empleamos otras variables, ¿sí? Por ejemplo, en este el voltaje está arriba, la resistencia está al lado izquierdo y la intensidad al lado derecho. Una forma fácil. Saludos desde la Dorada Caldas a toda mi gente hermosa, mi pueblo querido, el cual dio la idea de nacer esto, hombre. Saludos, saludos desde la Dorada, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Una forma fácil y rápida de aprenderse esto es de la siguiente forma. Viva la reina Isabel. Memorícense esa oración y siempre se van a acordar de este increíble triángulo que encierra 3 fórmulas, las cuales sirven demasiado para calcular la resistencia, el consumo de la intensidad, el consumo de la corriente y el voltaje, claro está. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se despejan estas 3 fórmulas que tenemos acá? Igual que la otra. Para hallar un resultado de abajo, se divide con el de arriba. Y para hallar el resultado de arriba, se multiplican los de abajo. Es decir, si tenemos duda en voltaje, se multiplica resistencia por intensidad. Si tenemos dudas en la resistencia, se divide el voltaje sobre intensidad. Si tenemos dudas en la intensidad, se divide el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Y estas son las fórmulas que emplearemos para hacer todos estos cálculos de la ley de Watt. ¿Sí? La ley de Watt hace referencia a que el voltaje de un consumo eléctrico, de un circuito eléctrico cerrado, es proporcionalmente a la intensidad e inversamente proporcional a la resistencia, ¿correcto? Para esto toca profundizar en muchos más cálculos, los cuales en este video no profundizaremos. Veremos lo básico, que es el despeje de este triángulo. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar en limpio acá, igual que hicimos con la otra ley, para tenerlo claro. Entonces tenemos voltaje, que es igual a resistencia por intensidad. Resistencia, que es igual a voltaje sobre intensidad. Intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. Bien. ¿Cuándo nos sirve esto? Esto es una ley que beneficia muchísimo a todas las personas que trabajan electrónica, que tienen que ver con resistencia, con resistores, con capacitores, con muchos elementos en los cuales influyen estos 3 valores,
le sirven es a estas personas. Más sin embargo, para usted poder revisar un motor eléctrico, para usted poder hacer el cálculo de cuánto le consume una resistencia, de un banco de resistencias, de un sistema de calefacción, de un sistema de descongelamiento, descongelación, esta es la fórmula que nos sirve. Entonces, pues vamos a hacer unos ejercicios, igual que hicimos con la ley de Watt, para poder determinar cómo funciona, cómo se emplea y cómo se realizan los cálculos. Bien, vamos a hallar qué voltaje puede haber en el consumo de una resistencia eléctrica. Es decir, vamos a hacer una resistencia eléctrica de un banco de condensadores, de un banco de resistencias, perdón. Cambio la palabra, banco de resistencias. Bien. Entonces tenemos una resistencia de 2000 ohmios. Recuerden que la unidad de resistencia es la letra omega. Y es la letra la letra omega, y el valor se expresa en ohmios. ¿Listo? Entonces tenemos el valor de la resistencia en 2000 ohmios. Y resulta que tiene una intensidad de corriente. Tiene una corriente. Entonces vamos a poner acá que la resistencia es igual a 2000 ohmios. Y que la intensidad corriente son 10 amperios. ¿Listo? Entonces, sabemos que para hallar el voltaje, ¿sí?, necesitamos multiplicar resistencia por intensidad. Es decir, vamos a multiplicar 2000, que es el valor de ohmios, por 10. Se sobreentiende que el resultado va a ser 20.000, ¿sí? Por la sumatoria de ceros, multiplicado por 1, pues serían 20.000. Entonces, el resultado serían 20.000 voltios. Un voltaje demasiado alto realmente para pues, ese tipo de sistemas. Pero es un ejemplo de cómo se calcula. Entonces vamos a hallar la resistencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hallar la resistencia que debe tener un motor eléctrico. Es decir, que nosotros con la intensidad de corriente y con el voltaje con el que trabaja, podemos calcular la resistencia que debe tener un motor eléctrico y de allí poderla revisar con nuestro multímetro. Si es correcto, el motor está en perfectas condiciones. Si es incorrecta, el motor está, pues, con defectos. ¿Bien? Entonces, decimos que tenemos un motor eléctrico, utilicemos el ejemplo de la vez pasada, que trabaja con 15 amperios. La intensidad de corriente son 15 amperios. Y el voltaje es de 220 voltios. ¿Correcto? Entonces, con 220 voltios y 15 amperios, nosotros necesitamos revisar que la resistencia del motor esté perfectamente en su punto para saber que está trabajando bien, no que la bobina esté quemada o tenga desgaste eléctrico. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Decimos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, resistencia es igual a voltaje dividido en la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia es igual al voltaje, que son 220 voltios dividido en 15 amperios. Bien, vamos a hacer ese valor. Saludos desde Bogotá a todos los bogotanos. Cordial saludo, me acaba de decir acá mi asistente. Espero que este video les sea de utilidad y espero que todo nuestro contenido sea de utilidad para todos ustedes. Bien, siguiendo con la operación, tenemos que dividir el voltaje sobre la intensidad. Entonces son 220 voltios dividido en 15 amperios. Y el resultado nos va a dar una resistencia
de 14.66 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que al medir las bobinas de nuestro motor, las bobinas eléctricas, estas bobinas medidas en ohmios, medidas en resistencias, deben de marcar 14.66 ohmios, ¿correcto? Si estas bobinas marcan un poco por debajo o un poco por encima, pero todas tres están parejas y todas llegan a este valor promedio, quiere decir que nuestro motor está en perfectas condiciones. Esta es una forma de poder medir las resistencias de nuestro motor y saber si se encuentran bien o no, ¿correcto? Entonces ya hallamos voltaje, resistencia, vámonos por la intensidad. Bien. Resulta que vamos a hallar la intensidad, ¿sí? Esta es nuestra incógnita, en un circuito. Vamos a hablar sobre una resistencia. Vamos a diseñar una resistencia eléctrica, la cual pueda calentar un tanque de agua, ¿sí? Vamos a ponerlo por ese estilo, que pueda calentar un tanque de agua. Entonces, esta resistencia eléctrica va a tener una resistencia en ohmios, vamos a poner un valor de unos 57 ohmios. ¿Listo? Y va a tener un voltaje de unos 220 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Lo que debemos hacer acá para poder hallar la intensidad es lo que nos dice la fórmula. Voltaje dividido en resistencia. Entonces vamos a poner el voltaje y lo vamos a dividir sobre la resistencia. Es decir, vamos a coger 220 voltios y los vamos a dividir en 57 ohmios. Entonces 220 voltios dividido en 57 ohmios nos va a dar una intensidad de corriente eléctrica de 3.85 amperios. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Conociendo el valor de nuestra resistencia y de nuestro voltaje, podemos determinar qué consumo eléctrico, qué carga eléctrica va a tener nuestra resistencia, ¿sí? Y de esta forma poder determinar también los conductores, los breakers de seguridad y todo lo que van a ir antes de este sistema eléctrico. Ahora, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que tanto la ley de Ohm como la ley de Watt se pueden unir. Así es, podemos trabajar las dos leyes al mismo tiempo para poder determinar otros valores. Pero ¿cómo qué valores? Bueno, los vamos a poner de la siguiente forma. Aquí ya determinamos que esta resistencia de 57 ohmios a 220 voltios va a tener un consumo en corriente eléctrica de 3.85 amperios. La pregunta es, ¿y de qué potencia es este sistema? Bueno, para poder determinar la potencia de este sistema, debemos de hallar la potencia, que ya sabemos que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Entonces vamos a determinar la potencia de este sistema. Entonces decimos que la intensidad, el voltaje, que ya lo tenemos, que son 220 voltios, se deben multiplicar por la intensidad, que fue lo que acabamos de hallar con la ley de Ohm. Y es de 3.85 amperios. Bien. 3.85 amperios. Entonces, si multiplicamos los 220 voltios por
3.85 amperios, nos va a dar que este sistema va a tener un consumo de 847 vatios. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos emplear las dos leyes, tanto la ley de Ohm como la ley de Watt, para determinar varios factores, como por ejemplo, estábamos estableciendo un sistema con una resistencia, trabajándola a un voltaje y generándole una resistencia al paso de la energía. Pudimos calcular con la ley de Ohm qué consumo eléctrico, qué intensidad iba a tener ese circuito, esa resistencia eléctrica. Y nos dio 3.85 amperios. Pero si nos preguntan, ¿y qué potencia tiene esa resistencia? Entonces, la resistencia tiene una potencia en vatios de 847 vatios. Bueno, pues esto es lo relacionado a la ley de Watt, a la ley de Ohm. Recordando la ley de Watt, tenemos es el valor de la potencia, la intensidad y el voltaje. Bien, recordemos que potencia es igual a intensidad por voltaje. La intensidad es igual a potencia dividido en voltaje, y el voltaje es igual a potencia dividido en intensidad. Bien, recuerden que la intensidad se le llama al consumo de corriente eléctrica, a la cantidad, a la potencia de la corriente eléctrica, es decir, a la intensidad de la corriente, y su unidad de medida, que es la que todos conocemos, son los amperios. El voltaje es la tensión eléctrica, y su unidad de medida son los voltajes. La potencia es la cantidad de consumo eléctrico en cierto tiempo, entonces es potencia, y su unidad de medida son los vatios. Y la resistencia es la oposición que genera un conductor o un circuito o un sistema al paso de los electrones. Entonces la resistencia es con su unidad de medida, que son los ohmios, es decir, el símbolo de la letra omega. ¿Listo? Entonces, este es un breve resumen con todas las dos fórmulas de la ley de Watt, de la ley de Ohm. La verdad espero que esto les haya servido. Los invito a que vean nuevamente este video desde el principio, si no estuvieron desde el principio, a que lo repliquen, lo compartan y, hombre, cualquier inquietud la pongan en los comentarios, que haré nuestro mayor esfuerzo por contestarla. Les recuerdo que esta clase fue pedida y programada por ustedes, y que el próximo primer domingo del mes de junio nosotros reiniciaremos con otra clase. ¿Qué tema será? Bueno, pues encontrarán próximamente en la pestaña de comunidad, allí los espero, en horas, por ahí en aproximadamente 30 minutos a una hora, van a encontrar otra encuesta en la que se va a preguntar qué tema quieren que se vea para nuestro próximo domingo del mes de junio. Recuerden que es el primer domingo de cada mes que Mecánica Industrial te da estos espacios de transmisión en directo. ¿Bien? Uy, espere, tomo agüita. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención. ¿Me alcanza el cuadro de Simbra Social? El pendón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes
los invito a que se vean este video y a que apoyen a este canal. Les quiero presentar a todos ustedes este cartel, ¿sí? Este es nuestro cartel, esta es la presentación de Simre Social. Este es el objetivo de nuestro canal, que es llevar ayuda, bienestar a toda la comunidad que más podamos. Entonces entenderán que las transmisiones en vivo serán algo cansonas en el tema de los anuncios, pero entiendan que es para recolectar fondos para una buena causa. Los invito en actividades sociales a que se suscriban a un canal de mascotas llamado Noti Mascotas. Recuerden que todos los que tenemos un hijo peludo en casa debemos de saber pues cuáles son los peligros de darle una mala alimentación o de no sacarlo, o cuáles son los cuidados que debemos de tener con ellos. Para cerrar, agradecerles a todos los que estuvieron presentes, a todos los que me regalaron el me gusta, dieron sus comentarios. Si no le envié saludos a todos, les pido que me disculpen, pero pues no estoy viendo la pantalla del celular. Mi asistente es una persona muy penosa, no me está diciendo nada, entonces pues lamento si no los saludé. Les envío un fraternal saludo, un agradecimiento por todo su apoyo. Jazz Mecánica Industrial está llegando a los 7,000 suscriptores y todo gracias a ustedes. Hemos completado más de 300,000 reproducciones y todo gracias a ustedes. Y nuestro sueño de Simre Social lo queremos llevar a cabo con ustedes, con la ayuda de ustedes. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el que les habló es Andrés García, tecnólogo en mantenimiento mecánica industrial de tu canal Mecánica Industrial Simre, creado para todos ustedes, para todos los colombianos, mexicanos, peruanos, chilenos, estadounidenses, puertorriqueños, ecuatorianos, bueno, se me lengua la traba, argentinos, brasileños, todos los que están aquí viendo este contenido, mil y mil gracias. Espero que contesten la encuesta que haré en los próximos 30 minutos. Y nada, muchas gracias por su atención. Chao, chao. X y terminar. ¿Ya? ¿Ya? Pégale.